con Román Losinski. Y hacemos contacto a esta hora con nuestro compañero de esta sección, amigo personal, por supuesto, orgullosa siempre de nuestro Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica y una de las personas que en los últimos años le ha llevado el pulso verdaderamente, no solamente a la economía, sino al país en general. Buenos días, Asdrúbal, hoy día de San Cayetano. Hola Ginette, buenos días, un placer de verdad oírte y bueno, encantado de que estés moderando hoy esta sesión. Estamos Que haciéndole San el quito unos días Cayetano ruegue por nosotros. a las vacaciones de Román, así, y después voy para la otra casa. Exacto, San Cayetano, pan y trabajo. Estamos, por supuesto, evaluando esta hora cómo está cada uno de los sectores, luego de haber vivido momentos, bueno, difíciles que todavía se siguen dilucidando pues en la calle a nivel político. La economía no está aislada de la política. Queríamos hablar acerca del impacto del tema político en nuestra economía. También teníamos algunos datos que había publicado, creo que habías hecho referencia a ellos, en el mes, la encuesta mensual de agosto de Focus Economics. Pero quisiéramos primero una primera contextualización de ese impacto político en lo económico, Asdrúbal. Fíjate, Ginette, el mayor impacto de lo que ocurre obviamente es el grado de incertidumbre. Eh, Siempre tienes que gestionar incertidumbre en un negocio, pero muchas veces cuando la incertidumbre adquiere unos niveles tan elevados y donde el contexto a futuro es tan difícil a veces de tenerlo claro o de dilucidar, eso termina generando una especie como de paralización, de inercia en los negocios. La expectativa que tenía el país y el mundo empresarial en particular era que, bueno, con la elección del pasado 28 de julio, la dinámica política se podía normalizar y eso pues le iba a dar por lo menos mayor claridad a la dinámica de la economía. No ha ocurrido así y eso por supuesto está afectando. La primera semana, la semana pasada, bueno, el nivel de actividad fue bastante bajo, también obviamente la confianza del consumidor, que dicho en lenguaje coloquial, es esa disposición de la gente a gastar, se vio un poco afectada por todo el contexto que se está viviendo. Así que el elemento importante hoy para las empresas, o la mayor preocupación hoy para las empresas, es tratar de dilucidar un poco cómo podrá hacer la gestión de la economía de aquí al cierre de año en este contexto. En el marco de la situación, el jueves pasado creo que hubo un Consejo Nacional Productivo y se hablaba de una inflación en el mes que cerró, el mes de julio, bastante reducida, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo con respecto y comparando quizás con el pasado año, el anterior y el anterior. Pero esa inflación es producto de las políticas o de falta de actividad en el sector. Mira, la baja inflación tiene varios factores, ¿no? Obviamente hay acción de política, es innegable. El gobierno, digamos, Política comparado económica, con, por supuesto, sí, de exacto. política económica, exactamente. En el pasado, el gobierno, pues, tenía unos niveles de déficit fiscal y de gasto mucho más altos que ahora ha reducido. Viene además con una política bastante agresiva de control sobre la tasa de cambio, de lo que llaman las intervenciones cambiarias. Esa estabilidad de la tasa de cambio es un elemento importante en la reducción de la tasa de inflación. También la dolarización ayuda, por supuesto, funciona como un ancla de los precios, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, cuando tú tienes precios en dólares, es difícil que sigas aumentando esos precios semana tras semana, día a día, porque, bueno, la capacidad de compra merma. Y por último, o sea, sí hay acciones de política económica, pero también, obviamente, tienes un consumidor que, como tiene niveles de ingreso un poco más limitados, es muy sensible a los cambios en los precios y, por lo tanto, las empresas también han tenido que ser muy cuidadosas en contener estos ajustes de precio, en muchos casos reducir sus márgenes para no perder
compras, para no perder consumidores. Por eso te digo que es una mezcla de varios elementos. La inflación se ha reducido, eso es innegable. La tasa anual está en el orden del 50%. Sigue siendo alta para los estándares internacionales, pero para Venezuela estamos hablando que en los últimos 10 años es la más baja, es un punto destacado. Lo ideal es que eso siga reduciéndose y que eso venga acompañado, Ginette, porque bueno, es algo positivo, pero no suficiente, porque la gente sigue teniendo salarios muy precarios y el elemento aquí central es la mejora en los sueldos, salarios de Ujú. de la gente Sí. y que pueda aumentar la capacidad de consumo. Así es, con respecto a también lo que se vio el pasado mes en el marco de una campaña electoral que tradicionalmente siempre había traído en el país, y pasa también en otros países, la expansión del gasto público, porque las campañas generan más gasto, hay más dinero en la calle. ¿Esto sucedió así? ¿No sucedió así, como han dicho algunos actores del mercado? Mira, efectivamente el nivel de julio, todavía no tenemos la data Ujú, disponible, la data que tenemos es hasta junio. En las próximas semanas ujú. lo tendremos ya con certeza, pero nuestra intuición, sobre todo por lo que se liquidó en el mercado cambiario, yo te diría que la ejecución de gasto del mes de julio sería la más alta Mm. hasta la fecha, ¿no? Y probablemente sea la más alta de todo el año 2024. No estamos diciendo tampoco nada sorpresivo, Ginés, Ujú. porque como tú lo has Es dicho, era tradicional. el mes del cierre de la campaña electoral, que además la elección era a final de mes, casi a final de mes, un 28 de julio. Entonces era muy esperado, es muy lógico que tú tengas ese mes unos niveles de ejecución de gasto significativos. Por supuesto, lo ves, no tienes todavía la cifra de gasto, pero sí tenemos la cifra de liquidación de dólares. Y la liquidación de dólares alcanzó niveles de $1.000 millones, casi $1.000 millones en el mes. Es el monto más alto de liquidación de divisas Ujú. desde que este sistema cambiario se implementó, nunca antes. Se le cayó a Asdrúbal la comunicación. Nos estaba hablando que, si bien es cierto que la expansión del gasto público no fue protuberante, por así decirlo, sí tuvo este mes de julio que cerró la mayor colocación de dólares liquidados en el mercado cambiario. Hablaba de 1.000 millones, de 1.000 millones, sí, de dólares. De todas maneras, ahorita rectificamos la cifra, ¿no? Tradicionalmente, siempre en campañas electorales hay ese aumento del gasto público. Asdrúbal se cayó en un momento determinado. ¿Pudieras retomar la idea? Sí, claro, nos estaba diciendo que, Ujú, bueno, habíamos visto unos niveles de liquidación de divisas ujú, sin precedentes, es el monto más alto desde que existen los sistemas, el sistema de intervención que comenzó a mediados de 2019, es decir, que estamos hablando del monto de liquidación de divisas más alto de los últimos 5 años, ujú, ocurrió en el mes de julio. Eso ujú, tiene que ver con una ejecución de gasto. Recuérdate que las divisas funcionaban como un mecanismo de astringencia. ¿Qué ujú, significa esto para que la gente lo entienda? Si yo estoy metiéndole al sistema una gran cantidad de bolívares, busco con esos dólares ujú. drenar parte de esos bolívares. ¿Por qué? Porque yo para comprar dólares Sí. necesito bolívares. Cuando yo estoy comprando esos dólares de intervención, estoy cambiando los bolívares por los dólares. Entonces, si yo tuve el mes pasado esos niveles de venta de divisas, es un signo clarísimo de que tuve pues una ejecución de gasto bastante elevada, que como te dije antes, creo Ujú. que va a ser la mayor ejecución de gasto del Los mes, últimos 5 años, de, has dicho, bueno, ¿no? y de todo este año 2024. Está Eh, interesante ese punto. lo otro también es que, bueno, la recaudación tributaria también es otro elemento importante donde ha habido un incremento bastante significativo, ¿no? Ahora, con respecto a, quizás esta consecuencia de esto se vea en la variación del índice de precios
del mes de agosto. Sin embargo, la actividad económica en las primeras de cambio en agosto ha estado como moderada, ¿no? Por la misma situación y están retomando algunos sectores su actividad normal. Más allá de eso, ¿cuánto puede pasar o cuántas semanas habría que pasar o podría pensarse un consultor, un analista que vea el país de manera seria para volver a reestimar los escenarios de los principales indicadores macroeconómicos para el cierre del 2024? Es decir, quizás en septiembre podemos ver si hay ajustes en las proyecciones de los principales indicadores. Sí, fíjate, bueno, en nuestro caso particular, voy a hablar en primer lugar por Ecoanalítica, nosotros hacemos revisión trimestral, ¿no? La Ujú. próxima revisión corresponde a septiembre. Entonces, no, porque tú tienes que dar como un tiempo, como tú lo estás diciendo en la introducción, Sí, donde decanten un poco los datos, donde veas un poco con más claridad tendencias. Una semana no te sirve de mucho para nada. medir, sí. Exactamente, sobre todo variables que son de incidencia anual, la inflación, el crecimiento, Ujú. entonces necesitas un poquito más de tiempo. Yo me imagino que hoy todos los analistas están en lo mismo. Nosotros tenemos bastante instrumentos donde se ven esto, uno de ellos es la encuesta, tú hacías mención a ella, de Ujú. Focus Economics, esto es una organización mundial que opera en la mayoría de los países y que a todos los meses nos pide a los diferentes analistas que demos nuestras previsiones, ellos lo recogen y luego muestran los promedios. Los números que salen ahí son promedios de los analistas. En el caso de Venezuela, ellos esta última vez consultaron a 17 analistas, donde Ujú. estamos analistas nacionales, Ecoanalítica se incluye, Sí. pero también hay bancos de afuera, que siempre también es importante, Ginette, porque tienen una visión probablemente menos, Menos no, involucrada como uno que está tal vez dentro nuestra del palabra no es mercado. Ujú, contaminada, pero una ujú. visión más desde la distancia, que a veces también ayuda, ¿no? Porque no estás, como tú lo dices, metido en el día a día de los temas, que probablemente para Sí, uno es un poco más sensible que para personas que ven esto de manera más diferente aséptica, desde vamos a decirlo así. exactamente desde la óptica internacional. Por eso es muy importante. Focus Economics publica esto todos Ujú, los meses. Todos los mm, meses hace seguimiento a la evolución de esos indicadores. Todavía, ayer yo justamente hacía mención a la encuesta que aparece en agosto, pero ujú. que recoge, porque ellos te piden que tú respondas esta encuesta generalmente los primeros 15 días del mes y se publica la primera semana del mes siguiente. Es decir, que lo que estamos viendo ahorita en agosto, lo que yo mostré ayer, fue recogido previo a la elección. Y la visión de los analistas, pues mira, era bastante optimista, veían crecimiento, incluso una reducción más fuerte en términos de inflación y de devaluación, buenos niveles en términos de exportaciones e importaciones. Bueno, vamos a ver, es una visión previa a la elección, previo a lo que todo ha ocurrido. Veamos, yo creo que va a La ser posterior. interesante Ujú. ver los primeros días de septiembre la encuesta de agosto, que bueno, o que van a reflejar los datos ya de agosto, que son post-elección y cómo ha cambiado la percepción de los analistas, porque todavía, por lo menos a través de este instrumento, no lo tenemos. En nuestro caso, estamos efectivamente en evaluación, nuestra previsión de crecimiento para el año estaba en torno al 4.5%, Ujú. pero en un contexto donde la conflictividad se reducía tras las elecciones. Eso no lo estamos viendo, así que es muy probable que en nuestra próxima revisión la previsión de crecimiento se reduzca. Sí, y el venezolano común, igual todos tenemos que salir a la calle a trabajar porque generalmente todos vivimos de nuestro trabajo, ¿verdad? No tenemos grandes rentas que nos estén esperando para quedarnos en la casa. Pero No, efectivamente, ojalá, ¿no? para que tengas un dato, Ujú, entre personas que trabajan en sector privado y trabajadores por cuenta propia,
estamos hablando de casi el 80% de la población. Si te quedas solo con las personas que trabajan por su cuenta, tanto desde la perspectiva informal como desde la perspectiva de servicios profesionales, estamos hablando de un poco más de la mitad de los trabajadores. Uno de los elementos más rudos que tiene la dinámica que vive Venezuela es que la gente vive al día. No tiene ahorro, no No hay tiene un crédito, sistema, mucho al no, consumo. Hay algunas iniciativas, pero no es suficiente. no tienes un sistema de Ujú. seguridad social robusto, entonces la gente no puede estar paralizada. La gente necesita generar trabajo porque, bueno, la mayoría de los venezolanos vive al día. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La mayoría de los venezolanos vive al día. Eso también es importante siempre tenerlo en cuenta a la hora de hacer cualquier eh, criterio, tener cualquier prejuicio, ¿no? También empezamos ya avanzamos en este segundo semestre del año con una deuda laboral en el sentido de saber qué vía se va a utilizar para recomponer el salario, aumentar un poco el valor adquisitivo del salario. La mayoría de las opciones han ido por la vía de la bonificación, pero bueno, vemos que tampoco es que tengan un impacto tan determinante. Vamos a ver si los diferentes actores económicos que estuvieron la semana pasada en el Consejo de Economía Nacional tienen esto entre sus prioridades para este cierre de año, estos últimos meses del año, Asdrúbal. Sí, yo creo que el tema laboral, Ginette, es extremadamente urgente atenderlo. Ujú. Yo soy de los que piensa que hay que ir incluso más allá, que el tema es de raíz, que debería modificarse la ley del trabajo. Ayer nos lo decía Ojalá, también un analista. Ujú. ojalá la Asamblea Nacional se aboque a eso, ¿no? Yo sí creo que la única manera de que tú acabes con esa bonificación de los salarios es reformar la ley. La ley es el elemento central que impide que tú tengas salarios, digamos, decentes, por usar una expresión, porque en la medida que ese salario o que tú desbonificas, vamos a llamarlo así, que tú desbonificas el ingreso del trabajador y lo vuelves sueldo, lo que también llegas es a un nivel donde la gestión financiera de los pasivos se hace inviable y eso tampoco es la solución. Es decir, la solución no puede ser mejorar al trabajador, pero quebrar a la empresa o hacer inviable al Claro, Estado, porque porque el tampoco Estado está la también es el generación de principal. trabajo. Exacto. Exactamente, el Estado es el principal empleador. Entonces, por eso es que digo que creo que el punto de partida o que puede ayudar en esto es una nueva visión de las relaciones laborales, del impacto que esto tiene a niveles de los pasivos, y eso falta, bueno, que se aboque la llamada comisión tripartita, donde están pues presentes Estado, que es el Sí. principal empleador del país, el sector privado y los trabajadores. Ojalá esa discusión se pueda dar, porque yo creo que ahí hay más o menos consensos, ¿no? Entonces, ojalá se pueda dar y ojalá también se plantee con seriedad la reforma de la ley del trabajo. Muchísimas gracias, Asdrúbal, por haber estado con nosotros, con la gente que te escucha, que te sigue, dando pues esta primera de cambio, opiniones o contextualización de la economía, por supuesto que va también seguida de la política en nuestro país. Muchísimas gracias. Era nuestro compañero Asdrúbal Olivero, socio director de Conalítica en su agenda económica.